Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda en The Deep Dive. Hoy vamos a adentrarnos en un tema, un tema que es realmente esencial para comprender cómo funciona la vida, ya sabes, en el nivel más básico. Totalmente. Estamos hablando del transporte a través de la membrana plasmática. Ajá. Piénsalo así, o sea, tú mismo estás hecho de cuántas H trillones de células, y cada una de esas células necesita interactuar con su entorno constantemente, ¿verdad? Sí, Dejar entrar lo que necesita y sacar lo que ya no le sirve. De eso se trata todo esto. exactamente. Para esta inmersión tenemos un análisis muy detallado de una clase universitaria sobre ese tema. Ah, Y interesante. también la transcripción de un video educativo que lo explica de forma muy visual, ¿no? Con ejemplos cotidianos. Y nuestra misión hoy es tomar toda esa información y, bueno, como destilarla, no, Claro. para que tú, que nos escuchas, puedas entender de forma clara y concisa este mundo microscópico, Sí. pero tan increíblemente importante. Es que entender el transporte de membrana no es solo, algo crucial para los biólogos. No, no, para nada. En realidad, sienta las bases para entender muchísimos procesos que ocurren en tu propio cuerpo. Ajá. Desde, por ejemplo, cómo funcionan tus neuronas, no, transmitiendo pensamientos, señales, Exacto. hasta cómo se contraen tus músculos para que puedas moverte, incluso cómo las plantas que te comes obtienen sus nutrientes. De verdad. Queremos que al final de esta inversión, pues tengas una apreciación real de estos mecanismos y de lo importantes que son. Totalmente. Ok, para empezar, hablemos de lo más básico. El transporte pasivo. Vale. ¿De qué va exactamente? Pues mira, transporte pasivo es fascinante porque demuestra cómo muchas cosas en la naturaleza pues tienden a ir por el camino de menor resistencia. Básicamente se refiere al movimiento de sustancias a través de la membrana de la célula, sin que ésta tenga que gastar energía. Y esto ocurre porque las moléculas, de forma natural, se mueven desde donde hay mucha concentración de ellas hacia donde hay menos. No. Ajá. Es como si se dejaran llevar por la corriente, buscando un equilibrio. Entiendo, entiendo. Y dentro de este transporte pasivo tenemos la difusión simple. ¿Cómo funciona ese movimiento directo? La difusión simple es, digamos, la forma más sencilla. Hay ciertas moléculas que son pequeñas y que les gusta el ambiente graso, lo que llamamos liposolubles. Ajá. Estas moléculas pueden cruzar directamente la bicapa lipídica, que es la parte principal de la membrana, sin necesidad de ayuda de ninguna proteína. Imagina la membrana como una fina capa de aceite. Estas moléculas que se sienten cómodas en ese ambiente simplemente se deslizan a través de ella. Ya veo. ¿Y qué factores hacen que esta difusión simple ocurra más o menos rápido? Pues hay varios elementos en juego. El primero y el más importante es el gradiente de concentración. Cuanto mayor sea la diferencia en la cantidad de moléculas a un lado y al otro de la membrana, pues más rápido será el movimiento. Luego está la solubilidad en lípidos, como mencionamos. Cuanto mejor se disuelva la molécula en grasa, más fácil pasará. Claro. El tamaño también importa. Las moléculas más pequeñas tienen menos problemas para colarse. Y finalmente la temperatura. A mayor temperatura las moléculas se mueven más rápido, lo que lógicamente acelera la difusión. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Podrías darnos un ejemplo biológico clave donde veamos esto en acción? Un ejemplo perfecto y que ocurre en ti ahora mismo es el intercambio de gases en tus pulmones. Ajá. Cuando inhalas, el oxígeno está en alta concentración en los pequeños sacos de aire, los alvéolos, Sí. y en baja concentración en la sangre que fluye por allí. Por eso, el oxígeno difunde naturalmente hacia la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, que es un desecho producido por tus células, está en alta concentración en la sangre y en baja en los alvéolos, así que difunde hacia afuera para que lo exhales. Es un intercambio constante y vital. Es verdad, es verdad. Eso me hace pensar en lo eficiente que tiene que ser ese proceso, ¿no? Imagínate. Ocurre millones de veces cada día. Millones de veces, sí. El video que revisamos también tenía ejemplos cotidianos que ilustraban esto de forma muy clara. ¿Recuerdas alguno que te haya llamado la atención? Claro que sí. Mostraban cómo el aroma de un difusor se esparce por toda una habitación o cómo las partículas de un aerosol se dispersan cuando lo pulverizamos. También el ejemplo clásico de una bolsita de té en agua caliente. Cómo el color y los compuestos del té se mueven desde donde están muy concentrados en la bolsita hacia el resto del agua hasta que todo tiene un color uniforme. Claro, sí, sí. En todos estos casos, las moléculas simplemente se mueven para igualar las concentraciones. Es una buena forma de visualizarlo. Y en cuanto a qué tipo de moléculas utilizan esta difusión simple en los seres vivos, ¿cuáles eran los ejemplos principales que mencionaba el video? El video hacía énfasis en gases pequeños no polares, como este oxígeno y dióxido de carbono que ya mencionamos, pero también incluía moléculas polares pequeñas que no tienen carga eléctrica, como el agua y la urea. Ajá.
Aunque el agua sea polar, sus moléculas son tan diminutas que pueden, en cierta medida, escabullirse entre los lípidos de la membrana. Ya veo. Bien, avancemos a otra forma de transporte pasivo donde ya no es tan sencillo el paso. La difusión facilitada. Aquí es donde entran en juego las proteínas de la membrana, ¿verdad? Correcto. La difusión facilitada es para aquellas moléculas que no pueden atravesar la membrana por sí solas, ya sea porque son demasiado grandes o porque tienen una carga eléctrica, lo que hace que la parte lipídica de la membrana la repela. Estas moléculas necesitan la ayuda de proteínas de membrana para poder cruzar. Piensa en ellas como si necesitaran un puente o un túnel para cruzar una barrera. Interesante. Y tenemos dos tipos principales de proteínas que facilitan este paso. Las proteínas de canal y las proteínas transportadoras. Empecemos por las de canal. ¿Cuál es su función principal? Las proteínas de canal forman poros o túneles llenos de agua a través de la membrana. Y estos canales son muy selectivos. Lo que significa que generalmente solo permiten el paso de un tipo específico de molécula o ion. Imagina una cerradura muy específica que solo una llave concreta puede abrir. El análisis de la clase mencionaba diferentes tipos de canales iónicos. ¿Podrías contarnos un poco sobre algunos de los más importantes? Con gusto. Tenemos los canales iónicos activados por voltaje, que como su nombre indica, se abren o se cierran en respuesta a cambios en el voltaje eléctrico a través de la membrana celular. Son absolutamente cruciales en la transmisión de los impulsos nerviosos en las neuronas. Por ejemplo, el movimiento de iones de sodio, nayuk y potasio a través de estos canales genera las señales eléctricas que permiten la comunicación entre las células nerviosas. Es fascinante. Es fascinante cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en nuestra capacidad de pensar y actuar. Totalmente. ¿Y qué me dices de los canales activados por ligandos? ¿Cómo se ponen en marcha? Estos canales se abren cuando una molécula específica, a la que llamamos ligando, se une a una parte de la proteína del canal. Imagina que el ligando es como un interruptor que, al ser activado por la molécula correcta, permite que el canal se abra. Un ejemplo muy importante son los receptores nicotínicos de acetilcolina en la sinapsis, donde la unión del neurotransmisor acetilcolina abre el canal para que fluyan los iones, transmitiendo así la señal de una neurona a otra. El análisis también hablaba de canales mecanosensibles. Su nombre sugiere que responden a fuerzas físicas, ¿verdad? Exacto. Estos canales se abren o se cierran en respuesta a estímulos mecánicos, como la presión, el estiramiento o incluso el tacto. Increíble. Un ejemplo increíble es el de las células ciliadas de tu oído interno, que detectan las vibraciones del sonido gracias a la apertura y cierre de estos canales. Asombroso. El video incluso adelantaba que los corpúsculos de Pacini en la piel, que nos ayudan a sentir la presión profunda, también son ejemplos de receptores mecanosensibles que utilizan estos canales. Ya veo. Es asombroso cómo sentimos el mundo físico a través de estos diminutos mecanismos. Es verdad. Muy interesante. Ahora pasemos a las proteínas transportadoras. Vale. ¿En qué se diferencian fundamentalmente de estas proteínas de canal? Pues a diferencia de los canales que forman un túnel abierto, las proteínas transportadoras se unen a la molécula que van a transportar y luego sufren un cambio en su propia forma para poder mover la molécula al otro lado de la membrana. Es como si fueran pequeñas puertas giratorias moleculares que solo dejan pasar a la molécula correcta después de unirse a ella y cambiar de configuración. El análisis de la clase mencionaba diferentes formas en las que estas proteínas transportadoras pueden mover moléculas. ¿Podrías explicarnos brevemente qué son el uniporte, el simporte y el antiporte? Claro. El uniporte es cuando una proteína transporta una única molécula en una sola dirección a través de la membrana. En cambio, en el cotransporte se transportan dos moléculas al mismo tiempo. Si ambas se mueven en la misma dirección, lo llamamos simporte. Y si se mueven en direcciones opuestas, es un antiporte. Piensa en el simporte como dos amigos que deciden cruzar la calle juntos, en la misma dirección. Y el antiporte como dos personas que usan una puerta giratoria, una entrando mientras la otra sale. Perfecto. ¿Puedes darnos un ejemplo biológico clave donde veamos una proteína transportadora en acción? Un ejemplo muy importante es el transporte de glucosa a través de las células que recubren tu intestino, utilizando una proteína transportadora llamada GLUT. Esta proteína facilita la entrada de la glucosa desde el intestino hacia las células, donde puede ser utilizada como fuente de energía para tu cuerpo. El video también tenía una animación que mostraba muy bien cómo trabajan estas proteínas transportadoras, ¿verdad? Sí, era muy ilustrativo. Se veía cómo la proteína reconoce la sustancia que va a transportar, se une a ella en un lado de la membrana, luego la proteína cambia su forma estructural como si se diera la vuelta y libera la sustancia al otro lado. Es un proceso muy dinámico y específico para cada tipo de molécula. Genial.
¿Y qué tipos de moléculas son las que típicamente utilizan esta difusión facilitada, según lo que vimos en el video? El video destacaba sustancias polares grandes que no tienen carga eléctrica, como la glucosa y los aminoácidos. Estas son demasiado grandes para simplemente deslizarse entre los lípidos de la membrana. También mencionaba los iones, como el cloro y el sodio, que debido a su carga eléctrica necesitan la ayuda de los canales o de los transportadores para poder cruzar la barrera lipídica. Perfecto, perfecto. Pasemos ahora al siguiente tipo de transporte pasivo. La ósmosis. Vale. Este concepto está muy ligado al movimiento del agua, ¿no es así? Así es. La ósmosis se refiere específicamente al movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana que es semipermeable, es decir, que permite el paso del agua pero no de otras moléculas, como las sales. Ajá. El agua se mueve desde una zona donde su concentración es más alta y por lo tanto la concentración de otras sustancias disueltas, los solutos, es más baja. Hacia una zona donde la concentración de agua es más baja y la de solutos es más alta. Básicamente, el agua busca diluir la zona donde hay más solutos para igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Y aquí es donde entra el concepto de tonicidad. Sí. ¿Podrías explicarnos las diferencias entre una solución hipotónica, una hipertónica y una isotónica? Claro, la tonicidad describe cómo una solución que rodea una célula afecta su volumen de agua. Una solución hipotónica tiene una concentración de solutos menor que el interior de la célula. En este caso, el agua tenderá a entrar a la célula por ósmosis, lo que puede hacer que se hinche e incluso que se rompa. En el caso de los glóbulos rojos, a este fenómeno se le llama hemólisis. ¿Y qué sucede si la célula se encuentra en una solución hipertónica? En una solución hipertónica, la concentración de solutos fuera de la célula es mayor que dentro. Como resultado, el agua saldrá de la célula por ósmosis, lo que provocará que se encoja y se deshidrate. En los glóbulos rojos, este encogimiento se conoce como crenación. Finalmente, ¿qué caracteriza una solución isotónica? Una solución isotónica tiene la misma concentración de solutos tanto dentro como fuera de la célula. En este escenario, no hay un movimiento neto de agua a través de la membrana y la célula mantiene su volumen normal. ¿Podrías darnos un ejemplo biológico clave que ilustre la importancia de la ósmosis? La regulación del volumen de las células, especialmente en los glóbulos rojos, es un ejemplo fundamental. Estas células necesitan mantener su forma bicóncava característica para poder transportar el oxígeno de manera eficiente, y la ósmosis juega un papel vital en prevenir que se hinchen demasiado o se deshidraten en respuesta a los cambios en el entorno que las rodea. El video también nos mostró ejemplos de la vida cotidiana que nos ayudan a entender la ósmosis, ¿verdad? Absolutamente. Mencionaban cómo los garbanzos secos aumentan de tamaño cuando los ponemos a remojar en agua durante la noche, ya que absorben agua por ósmosis. También, como una lechuga que se ha puesto un poco flácida puede recuperar su frescura si la sumergimos en agua. Y al contrario, como una ensalada de lechuga a la que le añadimos sal se marchita, porque la sal crea una solución hipertónica fuera de las células de la lechuga, haciendo que el agua salga de ellas. Seguro que has visto ese efecto en alguna ocasión. El ejemplo de la lechuga con sal es muy gráfico. El video también hablaba del suero fisiológico. ¿Por qué es importante en relación con la ósmosis? El suero fisiológico, que tiene una concentración de sal del 0.9% de cloruro de sodio, NaCl, es una solución isotónica para el cuerpo humano. Esto significa que cuando se administra a través de una vena, no provoca que las células sanguíneas ganen y pierdan agua, lo que lo hace seguro y efectivo para la hidratación y para administrar medicamentos. Ya veo, ya veo. Es un ejemplo directo de cómo la comprensión de la tonicidad tiene aplicaciones médicas muy importantes. Totalmente. Y en cuanto a cómo el agua atraviesa la membrana celular, siempre es por difusión simple a través de la bicapa lipídica. No siempre. Si bien el agua, gracias a su pequeño tamaño y aunque sea polar, puede difundir directamente a través de la bicapa lipídica, también existen proteínas de canal específicas para el agua llamadas acuaporinas. Acuaporinas. Okay. Estas proteínas facilitan un movimiento mucho más rápido y eficiente del agua a través de la membrana, especialmente en tejidos donde el transporte de agua es crucial, como en los riñones. Así que el agua puede utilizar tanto la difusión simple como la facilitada para cruzar la membrana. Finalmente, dentro del transporte pasivo tenemos la diálisis. ¿En qué consiste este proceso? ¿Cómo se relaciona con el movimiento a través de membranas? La diálisis es un proceso de separación de moléculas pequeñas e iones de moléculas más grandes utilizando una membrana semipermeable. Esta membrana actúa como un filtro, permitiendo que las sustancias más pequeñas pasen a través de ella, mientras que las moléculas más grandes quedan retenidas. La diferencia en el tamaño de las moléculas es la clave para la separación.
¿Podrías darnos un ejemplo biológico importante donde la diálisis juega un papel crucial? Nuestros riñones son un ejemplo excelente. Claro. Utilizan principios de diálisis para filtrar los productos de desecho de la sangre. Yeah. Las pequeñas moléculas de desecho, como la urea y los iones, pueden pasar a través de las membranas de los nefrones, que son las unidades funcionales del riñón, mientras que las proteínas y las células sanguíneas, que son más grandes, se quedan en la sangre. En pacientes con insuficiencia renal, la hemodiálisis utiliza una máquina con una membrana artificial para realizar esta misma función de filtrado de la sangre, lo que les permite seguir viviendo a pesar de que sus riñones no funcionan correctamente. Es una aplicación médica que salva vidas y se basa directamente en estos principios de transporte a través de membranas. El video también tenía una representación visual sencilla de cómo funciona la diálisis verde. Te mostraba una bolsa hecha de una membrana semipermeable sumergida en agua con diferentes tipos de solutos dentro, unos más pequeños que otros. Se podía ver claramente cómo el soluto pequeño era capaz de salir de la bolsa y mezclarse con el agua de afuera, mientras que el soluto más grande quedaba atrapado dentro de la bolsa porque no podía atravesar los poros de la membrana. Bien, hemos explorado en detalle el transporte pasivo, donde el movimiento de sustancias ocurre sin que la célula tenga que invertir energía. Correcto. Ahora demos el salto al transporte activo. La principal diferencia aquí es precisamente ese gasto de energía por parte de la célula, ¿correcto? Absolutamente. El transporte activo es cuando la célula mueve sustancias a través de su membrana en contra de su gradiente de concentración. Claro. Es decir, desde un área donde hay menos concentración hacia un área donde hay más. Imagina que es como subir una cuesta muy empinada. Necesitas un motor, necesitas energía para poder mover algo hacia arriba. En el caso de las células, energía generalmente proviene de una molécula llamada ATP, adenosintrifosfato. Y tenemos principalmente dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario. Exacto. Empecemos por el primario. ¿Cómo utiliza la célula directamente la energía del ATP en este proceso? En el transporte activo primario, la energía que se libera al romperse una molécula de ATP se utiliza directamente para bombear una sustancia a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración. Un ejemplo fundamental que se encuentra en las membranas de muchísimas células animales, especialmente en las neuronas, es la bomba de sodio-potasio, Nauka-Atpasa. ¿Cómo funciona exactamente esta bomba de sodio-potasio? ¿Y por qué es tan crucial para la vida de la célula? La bomba de sodio-potasio utiliza la energía del ATP para expulsar 3 iones de sodio, Nau, fuera de la célula, e introducir 2 iones de potasio dentro de la célula. Ambos movimientos van en contra de sus respectivas tendencias de concentración. Este proceso es esencial para mantener el potencial de membrana, que es una diferencia de carga eléctrica a través de la membrana celular. Este potencial es vital para la desemisión de los impulsos nerviosos, para la contracción de los músculos y para muchas otras funciones celulares básicas. Sin esta bomba funcionando constantemente, nuestras células no podrían realizar muchas de sus tareas esenciales. Ahora hablemos del transporte activo secundario. Aquí la célula no utiliza el ATP directamente, sino que aprovecha una energía prestada, ¿verdad? Exacto. El transporte activo secundario no utiliza la energía de ATP de forma directa. En cambio, se aprovecha la energía que ya está almacenada en un gradiente electroquímico que se creó inicialmente gracias al transporte activo primario, como el que genera la bomba de sodio-potasio. Es como usar la inercia de algo que ya está en movimiento para impulsar otra cosa. ¿Y cómo se utiliza exactamente esa energía almacenada en el gradiente electroquímico para transportar otras sustancias a través de la membrana? Esto ocurre a través de proteínas que se llaman cotransportadoras. Estas proteínas acoplan el movimiento de una sustancia en contra de su gradiente de concentración con el movimiento de otra sustancia que sí se mueve a favor de su gradiente electroquímico, liberando energía en el proceso. Al igual que en la difusión facilitada, podemos tener simporte, donde ambas sustancias se mueven en la misma dirección, o antiporte, donde se mueven en direcciones opuestas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos biológicos importantes del transporte activo secundario en acción? Un ejemplo muy relevante de simporte es la absorción de glucosa en el intestino delgado. Las células utilizan el gradiente de concentración de sodio, que fue establecido previamente por la bomba de sodio-potasio, para arrastrar la glucosa hacia el interior de las células intestinales, incluso cuando la concentración de glucosa dentro de la célula ya es más alta que en el lumen intestinal. Es como si el sodio, al entrar a favor de su gradiente, empujara a la glucosa a entrar también. Un ejemplo de antiporte es el intercambiador de sodio-calcio, que encontramos en las células del músculo cardíaco. Aquí, la entrada de iones de sodio a favor de su gradiente se utiliza para expulsar iones de calcio fuera de la célula, lo que juega un papel crucial en la regulación de la fuerza y la frecuencia de los latidos del corazón. Finalmente, tenemos el transporte en masa, que implica el movimiento de grandes cantidades de sustancias a la vez.
¿Cómo se lleva a cabo este proceso? El transporte en masa ocurre mediante la formación y el movimiento de pequeñas bolsas membranosas llamadas vesículas. Hay dos procesos principales. La endocitosis, que es cuando la célula introduce sustancias desde el exterior, y la exocitosis, que es cuando libera sustancias hacia el exterior. Estos procesos permiten a la célula manejar materiales mucho más grandes de lo que podrían pasar a través de los transportadores individuales. Empecemos por la endocitosis. ¿Cuáles son los diferentes tipos de endocitosis que existen? Tenemos la fagocitosis, que a menudo se conoce como la célula comiendo. Aquí la célula engulle partículas grandes, como bacterias o restos de otras células, formando grandes vesículas llamadas fagosomas. Un ejemplo importante son los macrófagos, un tipo de célula de nuestro sistema inmunitario que utilizan la fagocitosis para destruir patógenos y limpiar los desechos. Luego está la pinocitosis o la célula bebiendo, que implica la incorporación de líquidos y solutos extracelulares en pequeñas vesículas. Este es un proceso más general y no tan específico como la fagocitosis. Y finalmente, la endocitosis mediada por receptor es un proceso mucho más selectivo. En este caso, moléculas específicas se unen a receptores que se encuentran en la superficie de la célula, y esta unión desencadena la formación de una vesícula que introduce esas moléculas en la célula. Un ejemplo muy conocido es cómo las células captan las lipoproteínas de baja densidad LDL, que transportan el colesterol en la sangre. ¿Y cómo funciona el proceso inverso, la exocitosis? La exocitosis es, esencialmente, lo contrario de la endocitosis. Las vesículas que contienen sustancias que deben ser liberadas fuera de la célula se mueven hacia la membrana plasmática, se fusionan con ella y liberan su contenido al exterior. Este proceso es fundamental para la secreción de proteínas, hormonas, neurotransmisores y otros tipos de moléculas de señalización que las células utilizan para comunicarse entre sí. Un ejemplo clave es la liberación de neurotransmisores en la sinapsis entre las neuronas, que permite la transmisión de señales de una célula nerviosa a la siguiente. ¡Wow! Hemos cubierto muchísima información en esta inversión, desde el movimiento pasivo que ocurre sin gasto de energía, impulsado por las diferencias de concentración, hasta el transporte activo que requiere que la célula invierta su energía metabólica. Es verdad. Vimos ejemplos que van desde el intercambio de gases esenciales en tus pulmones, hasta la forma en que una simple ensalada se marchita o recupera su frescura en tu cocina. Y lo fascinante es que estos procesos, que ocurren a una escala microscópica, son la base de muchísimas funciones vitales que damos por sentadas. Comprender cómo funcionan las membranas celulares y el transporte a través de ellas nos abre una ventana enorme para explorar la increíble complejidad del cuerpo humano, el intrigante mundo de las neurociencias. Totalmente. Y cómo los organismos vivos interactúan constantemente con su entorno. Es un tema fascinante. La biología y la fisiología son campos llenos de preguntas apasionantes esperando ser respondidas, y el transporte de membrana es solo el punto de partida. Si te sientes intrigado por cómo funciona la vida a este nivel fundamental, te animo a que sigas explorando las ciencias biológicas. Sin duda, sin duda. Hay un universo de descubrimientos esperándote. Así que, la próxima vez que veas una planta que se marchita y luego revive milagrosamente después de regarla, o cuando sientas el efecto revitalizante de una bebida isotónica después de hacer ejercicio intenso, recuerda que estás presenciando directamente los principios del transporte de membrana en acción. Total. ¿Qué otros fenómenos cotidianos crees que podrían explicarse a través de estos mismos mecanismos que hemos discutido hoy? Es una pregunta fascinante para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Un placer. Hasta la próxima. Hasta pronto.